Jennifer, 6:49 de la mañana y con muchísimo frío esta mañana. Para nuestros invitados también, para ampliar precisamente sobre ese tema que estabas refiriéndote, y es que sí, el Ministerio de Planificación y los sindicatos han mantenido conversaciones a lo largo de este mes y me parece que parte de diciembre para llegar a acuerdos en torno, o por lo menos en escuchar posiciones en torno al proyecto de empleo público que el gobierno pretende que esté en discusión aquí en la Asamblea Legislativa en marzo. La idea es conversar con ellos para ver hasta qué punto qué se ha hablado en esas reuniones y qué puntos de consenso o de diferencia hay todavía en torno a este proyecto, cuyo detalle todavía no se conoce suficiente, pero que sí ya ellos, por lo menos el Ministerio de Planificación ha estado en conversación con ellos. Así que nos va a acompañar Pilar Garrido, que es la ministra de Planificación, ella estará vía remota, e igualmente Lenín Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, y Luis Chavarría, secretario general de la Unión de Empleados de la Caja UNDECA. A ambos bienvenidos. No sé si ya tenemos el contacto con la ministra de Planificación para iniciar con ella sobre con quiénes se ha reunido y cuál es el objetivo de estas reuniones iniciales que ha tenido con varias agrupaciones laborales a lo largo de este mes. No sé, ministra Pilar Garrido, si usted me escucha. Buenos días. Bueno, me informan que todavía no ha llegado la ministra de Planificación, Pilar Garrido, pero voy a iniciar entonces con Lenín Hernández y con Luis Chavarría, ambos dirigentes gremiales. Lenín Hernández, ustedes se han reunido con la ministra de Planificación. Las reuniones se han visto y se han escuchado sobre todo con gremios del sector de la educación, con sindicatos del sector de la educación. ¿Qué les ha hablado? ¿Qué les ha dicho? ¿Qué conocen del proyecto de empleo público? Buenos días. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, don Luis, y al público que nos sintoniza en este momento. Efectivamente, en el mes de diciembre tuvimos un primer acercamiento con doña Pilar Garrido, ministra de Planificación, también con don, ¿cómo fue el nombre? El ministro, don Steven Núñez, ministro de Trabajo, exactamente, porque se nos informó que doña Pilar va a quedar a cargo como rectora de todo lo que se refiere a la planificación y a la implementación, en este caso, de los proyectos de reforma hacia el empleo público. En este primer encuentro, doña Pilar nos explicó que el objetivo que persigue el Ejecutivo es buscar la eficiencia en el Estado. Deja por fuera, o por lo menos así nos lo deja ver, el tema sobre los pluses salariales. Entonces, más se enfoca, repito, ¿verdad?, a buscar una eficiencia en el Estado, una modernización del Estado, a un tema meramente económico. Eso de la eficiencia serían evaluaciones, más que todo en eso está enfocado el proyecto del empleo público. Recordemos evaluaciones a los trabajadores para el pago de las anualidades. Se ha hablado de un mecanismo de evaluación para los educadores. No sé si estará dentro de este proyecto de empleo público. Sé que, y también es importante decir, con los educadores tratamos de que hoy estuvieran en la mañana y nos acompañaran tanto la ANDE como el SEC y la APSE, pero prefirieron no participar porque están en ese proceso de diálogo. Pero me decía Lenín Hernández, presidente de la Rerum Novarum, los detalles de lo que ha sido la comunicación entre ustedes y la ministra de Planificación. Sí, muy importante lo que acabas de aportar ahora, porque recordemos que en el mes de diciembre se aprobó el expediente 20.580. Ahora ya pasó como una ley de la República, ley 9.835, es la nueva ley, 9.635, perdón, es la ley. Y en este momento, a partir de su publicación, están 6 meses para efectos de Estás hablando de la reforma tributaria. De la reforma tributaria que traía también, el tema del empleo público, ¿verdad? Entonces, se da ese plazo, ese margen, para efectos de que se logre
sacar en buena teoría, en consenso, pues el instrumento que va a permitir evaluar a todos los trabajadores del sector público, porque a partir de este año, pues las anualidades serán con base a la evaluación del desempeño. A la evaluación del desempeño. Bien, ahí está con nosotros, ya vamos con Luis Chavarría, secretario general de UNDECA. Ya está con nosotros Pilar Garrido, ministra de Planificación. Ministra, buenos días. ¿Sobre qué han versado esas conversaciones que usted ha tenido con varias agrupaciones sindicales y con cuáles especialmente o particularmente se ha reunido usted y qué les ha expuesto? Buenos días, Laura. Unos saludos especial también a los colegas de Lenin y también de la Red Renovaron, a Luis de UNDECA y a todos los que nos están viendo esta mañana. En realidad nosotros lo que hemos venido trabajando es justamente sobre un diálogo en el que pretendemos empezar a construir a partir de lo que bien señala Lenin, que tiene que ver con eficiencia del Estado. Hubo en el proyecto de ley anterior, la ley 9635, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de incentivos, de pluses, todos aquellos aspectos vinculados con las remuneraciones, lo que tiene mayor peso en el gasto corriente, y ahora lo que pretendemos es seguir fortaleciendo y enrutarnos en lo que significa la modernización del Estado, diferenciar y ordenar los subregímenes de empleo público y a partir de ese momento también establecer incentivos para no monetarios y otro tipo de cosas que también ajustes en torno a la selección, reclutamiento, capacitación y evaluación de las determinadas clases profesionales, haciendo énfasis en los puestos de dirección. Hemos tenido un diálogo, y aquí me voy a poner yo el pinganillo otra vez para escuchar, hemos tenido un diálogo más en general con todos los sindicatos y ahora estamos con un diálogo sectorial también que respeta lo que son subregímenes de empleo público, particularmente el caso del magisterio que iniciamos y otro diálogo que esperamos empiece esta semana con los funcionarios y los sindicatos de la Caja y el sector salud. Ministra Pilar Garrido, que iba a estar con nosotros esta mañana aquí también, sentada con don Lenín y don Lenín Hernández y don Luis Chavarría, pero por eso la tenemos vía remota. Para entender, los subregímenes, ¿se refiere usted? Bueno, primero que todo quería preguntarle, ¿con quiénes se han reunido, ministra Pilar Garrido, hasta ahora? Básicamente ha sido con los educadores, es con los educadores con quien usted pretende iniciar esas conversaciones, las va a ampliar a qué otros grupos, a quiénes va a convocar la ministra y con quiénes se ha reunido. En realidad tuvimos un primer diálogo en diciembre donde estuvieron todos los sindicatos, las centrales y los representantes de los sindicatos no confederados, y ahora la idea es, tuvimos un primer diálogo ahora en este mes con todos los sindicatos también, y que es un diálogo más general, y estamos también haciendo consultas sectoriales, y esas consultas sectoriales dieron inicio con el magisterio por el peso que tienen en torno al total de sus agremiados, y vamos a tener otro esta semana con los sindicatos de la Caja de Salud. Esperamos se pueda concretar. Bueno, y aquí está uno de los sindicatos de la Caja y de Salud, que es UNDECA, el secretario general de esta organización de trabajadores. Luis Chavarría, ¿qué expectativa tienen de esa reunión? Bueno, inicialmente habían tenido un encuentro, pero poco se pudo conversar porque la ministra tenía compromisos. ¿Qué expectativa tienen de estas reuniones y qué esperan ustedes del proyecto de empleo público? Bueno, buenos días. Primero que todo, muy buenos días a todos los costarricenses. Un primer encuentro preliminar muy corto que tuvo que ser suspendido por algunas responsabilidades que tenía la ministra de Planificación. La verdad es que a fondo no conocemos absolutamente nada de lo que pueda estar pensando el gobierno. Sin embargo, lógicamente, por lo que ha sucedido en empleo público, consideramos que no será nada fácil para el gobierno tratar de conciliar con nuestros sectores, en razón de que si primero no se entra a un profundo análisis de las
de las situaciones que ellos consideran en este sentido será sumamente difícil. Algo de lo que hemos planteado es que una serie de instituciones son muy particulares y no se pueden ver como un objetivo plano de que a todos se les puede aplicar lo mismo de lo que esté pensando el gobierno en este sentido. ¿Por qué a todos no se les puede aplicar lo mismo, Luis Chavarría, secretario general de UNDECA? Son muy diferentes las funciones que hacen los educadores a las funciones que hacen los trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tienen ámbitos de especialidades, de riesgos, de capacidades, de atenciones muy diferentes y complicadas, y de ahí nosotros consideramos que debe de partirse de esas circunstancias. Bueno, Lenín quería agregar algo. Sí, con relación para a ir esto, con la ministra. Se está dando una Lenín situación Hernández. dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social que... Es que usted también es del sindicato de enfermeros y enfermeras, Sí, mi ¿verdad? sindicato base es de la Caja Costarricense de Seguro Social. Resulta ser que en el mes de diciembre, una vez aprobada la ley, sacan una directriz por parte de la gerencia administrativa, sin tener el visto bueno de la junta directiva de la institución, diciendo cómo se va a implementar la ley, ¿verdad? La ley de 9635, que tiene que ver en este caso pues con el empleo público. La reforma tributaria, La reforma los tributaria. mecanismos de evaluación. No los mecanismos de evaluación, sino lo que conlleva lo que son el pago de anualidades, dedicación exclusiva, prohibiciones, incluso la cesantía. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Resulta ser, Laura, que cuando saquen esos criterios, repito, sin ningún estudio a profundidad, nos damos cuenta que están generando un grave problema. Porque resulta ser que en la Caja Costarricense de Seguro Social el 44% de los trabajadores son interinos, incluidas las jefaturas y esa línea de personal administrativo que debe tener pues una idoneidad clara y demostrada, evidente y demostrada. ¿Qué pasa? Que muchos funcionarios en este momento no quieren tener esos ascensos. Están renunciando a esos ascensos. ¿Y por qué cree usted? Porque de acuerdo al criterio emitido por la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social, pues el trabajador va a perder económicamente. ¿Por qué? Porque ya las anualidades no se van a pagar de acuerdo a lo que tenía proyectado. De igual forma, la dedicación exclusiva, y es lo que se estaba refiriendo don Luis Chavarría, que no se puede tomar y meter en un saco a todos los trabajadores. Y nos preocupa mucho el personal altamente calificado, personal médico, personal de enfermería y jefaturas en general. Entonces, repito, eso se está creando un serio problema dentro de la institución. Bueno, Pilar Garrido, ministra, usted escuchaba las distintas opiniones. El objetivo del proyecto de ley de empleo público entonces es tratar de unificar regímenes y esas diferencias. Decía Luis Chavarría que hay diferencias entre los labores que realizan los empleados públicos. ¿Cómo ve usted este tema ya inicialmente sobre el proyecto que pretende estar aquí en la Asamblea Legislativa en marzo? Hay dos procesos que confluyen. En este momento tenemos un proceso que tiene que ver con la implementación de la ley 9635 y aquí hay muchos aspectos que tenemos que aclarar. Próximamente, esta semana, la próxima, estaremos sacando ya el reglamento de la ley en el título tercero del empleo público para aclarar todo lo que tiene que ver con los porcentajes, con los pluses, los que pasan de porcentajes a montos nominales, lo que aplica a cada uno en materia de dedicación exclusiva, de prohibición. También, si uno va a ocupar un ascenso, cómo hacer para garantizarle respeto a los trabajadores y las trabajadoras de su situación jurídica consolidada y también de sus derechos adquiridos, pero al mismo tiempo, cómo hacer para entrar en esta lógica de racionalizar también el gasto y garantizar mayor calidad en el gasto público. Por otro lado, en relación con lo que señala don Luis, decirle que nosotros también desde el gobierno compartimos esa visión. Hay un único régimen de empleo público que está garantizado en la Constitución política, pero a partir de eso también se necesita establecer diferencias a partir de cada uno de los subregímenes que justamente entre sobre las particularidades y sobre las especificidades de lo que denominaríamos subregímenes. Entonces tendríamos subregímenes de educación, subrégimen de policía, por ejemplo, uno del Poder Judicial, porque también hay que ser muy respetuosos de la división de poderes y de las especificidades de estos, y otro para puestos de confianza, empresas estatales en competencia. Todas este tipo de cosas las estamos proponiendo y las vamos a tener que consensuar en las mesas de diálogo.
Pero entonces, ministra Pilar Garrido, ¿en qué consistiría esa unificación o homogenización de los regímenes, a pesar de esas diferencias que usted marca, de los regímenes de empleo público? ¿En dónde se limitarían esas diferencias? ¿Es en el tema salarial? ¿Se incluye esto a los trabajadores que están en los bancos? Sí, el tema es que viene a... Cada subrégimen va a tener en la gestión del talento humano, en selección y reclutamiento, en capacitación, en el tema salarial también. Ahí también van a haber diferencias que reconozcan a lo que están expuestos cada uno de los diferentes funcionarios públicos. El alcance va a ser el mismo del proyecto de la ley ahora, de la 9635, que es gobierno central y sector descentralizado, institucional, territorial y el resto de poderes de la República. Pero ¿en qué, vamos a ver, ministra, en qué se pretende unificar? ¿En qué se podría unificar de acuerdo con la ley de empleo público? Y también quería preguntarle si, porque se ha hablado de que hay 160 distintos sistemas o regímenes en el sector público. ¿Es eso lo que se pretende unificar y en qué se podría unificar manteniendo las diferencias? Bueno, ya hay un primer criterio de unificación que nace del proyecto de la ley que está vigente, la 9635, en materia de incentivos, en materia de los pagos de dedicación, prohibición y otros. También hay ahí en la ley marcado que va a haber un instrumento de evaluación del desempeño que lo que pretende es emitir un lineamiento general a que cada uno pueda ajustar a particularidades de su institución, y lo que pretendemos también ahora es tratar de promover la selección de reclutamiento, las competencias, por ejemplo, y también el tema de oposiciones, que a mí cuando ingrese en el sector público me hagan pruebas atinentes a la formación que tengo. Eso, por ejemplo, sería algo general que estaríamos discutiendo. Y para cada caso particular, entonces ahí sí entraríamos a ver, bueno, selección de reclutamiento sobre la base de oposiciones y competencias, cómo sería en el magisterio, cómo sería para los funcionarios de la salud, cómo sería en el Poder Judicial. Y lo otro también que estamos planteando y que tenemos que discutir es cómo homogenizar lo que estaríamos denominando los puestos de dirección o la alta gerencia, que también para ser uno puede ser muy buen funcionario técnico, pero no necesariamente es un buen gerente o es un buen jefe. Entonces, ¿cómo hacer para garantizar de que haya algunas competencias y algunas capacidades instaladas que posibiliten a esos puestos de dirección tener las herramientas que se requieren para conducir la calidad de bienes y servicios dentro de las instituciones? Eso, por ejemplo, serían cosas homogéneas que estaríamos proponiendo y que tenemos que discutir. También estaríamos discutiendo pasar de 14 subregímenes de empleo público a 7 subregímenes de empleo público, respetando cada una de las particularidades, como bien señalan los dirigentes sindicales. Otra cosa que estaríamos conversando es cómo incentivar más, cómo capacitar más a aquellos funcionarios que resulten ser muy buenos o excelentes según la evaluación del desempeño, por ejemplo. Ya voy a tener las reacciones aquí. Esos 7, pasar de 14 regímenes de empleo público a 7, ¿cuáles serían esos 7, ministra de Planificación Pilar Garrido? En realidad eso es una propuesta que nosotros vamos a poner sobre la mesa a los líderes sindicales y también a los demás actores estratégicos, y lo que pretendemos es unificarles según las especificidades de lo mismo. Estamos pensando las empresas estatales en competencia, el Poder Judicial, funcionarios de confianza, estamos pensando el tema de gobierno central, funcionarios de la educación y funcionarios de la policía, por ejemplo, y se me escapa uno, pero bueno, en general serían esos como las diferencias que estaríamos estableciendo.
valoramos caminar dentro de dos frecuencias. Una, que es como la más general, que pretende establecer lineamientos generales para todos, garantizar los principios de idoneidad, meritocracia, excelencia, calidad en la prestación de bienes y servicios públicos. Y la otra sería entrar a profundidad dentro de cada una de las especificidades de los subregímenes. Jornadas que tienen diferenciadas, actividad que pone en peligro, que arriesga la vida de ellos. Entonces ahí hay que verlo con mucho cuidado y no se pueden establecer generalidades para todo. También estaríamos analizando cuál debería ser en el largo plazo la remuneración para cada uno de los funcionarios públicos, por ejemplo, porque si es verdad, como usted bien señala, que hay cerca de 272 incentivos salariales, que lo que hace es que sube mucho el salario, con justa razón, porque se lo han ganado a lo largo del tiempo por su esfuerzo, por su ejercicio, pero también es verdad que lo que debería ser más alto debería ser la base salarial y que el porcentaje de los incentivos no sea más alto de la base, pero para eso se requiere aumentar las bases salariales a niveles de justicia y también a niveles de competitividad en relación con el sector privado. Entonces eso es otra de las cosas que quisiéramos valorar de manera conjunta y programarlo adecuadamente de tal manera que no venga a presionar sobre el gasto corriente en el corto plazo. Bueno, están escuchando a la ministra Pilar Garrido. ¿Reacciones, Luis Chavarría? Interesantes propuestas, reacciones también en Lenín. Yo creo que aquí llegamos a un tope de lo que el movimiento sindical propuso en la mesa cuando se estaba discutiendo esta ley. ¿Propuso cuándo? En su momento, o sea que deberíamos de abrir esa mesa para entrar a discutir todos estos asuntos de fondo, que nunca se abrió esta mesa sobre el proyecto de, ¿cómo se llama?, de impuestos. Aquí queda evidente de que la variedad es muy grande en el sector público. Voy a hablar sobre lo de la caja y también sobre otras también, pero en la institución el conocimiento, la destreza, la capacidad, el peligro, el riesgo de lo que los trabajadores cotidianamente tienen que atender a los usuarios es muy grande y es bastante alto. Creo que no es comparado con ninguna otra institución pública. Y eso debe de ser tomado. Por ejemplo, el alto riesgo de los trabajadores que andan de torre en torre, que uno los ve como... Correcto, por eso. Como, ¿verdad? Como arañitas que hilan, tejen, ¿verdad? Pero cuando uno ve a esos trabajadores tienen un altísimo riesgo. Es correcto, Laura. Entonces, todo eso, de acuerdo a una institución, tiene particularidades. En el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, es el riesgo o es la atención que existe para garantizarle a un asegurado la mejor atención especializada o no especializada, ¿verdad? Y que eso siga garantizando desde esa perspectiva una motivación para que el trabajador de la Caja Costarricense del Seguro Social siga brindando ese servicio con motivación, con garantía de trabajo de mejores condiciones, con garantía de no precarización del salario, porque eso lo hemos hablado, de que aquí se corre un riesgo. De hecho, ya hay una amenaza de mucha gente que dice si eso se implementa de esa manera, ya no tendría ningún sentido en seguir trabajando para la Caja Costarricense del Seguro Social si se van a precarizar todos los salarios hacia abajo. ¿Y por qué se precarizarían, Luis Chavarría, y no tendría sentido trabajar en la Caja? Se habla de aumentar las bases. Es que yo, por ejemplo, no comparto con Pilar. De la forma un poco en que lo expresa, porque no hemos todavía profundizado. Pero si una anualidad, que es una de las pocas motivaciones que existían para que el trabajador tuviera algún salario o como una mejor calidad de vida más competente, y aquí lo van a bajar a un 1,54, entonces el trabajador va a dejar de perder un importante porcentaje de ese sentido. Pero además de eso se van a implementar en una serie de
beneficios que se han venido implementando a todos los gremios, médicos profesionales, no médicos, etcétera, no hay duda de que con la implementación de esta ley, pues lógicamente se le va a perjudicar el salario a futuro, y de ahí viene, ¿cómo se llama?, la preocupación de la gente de si habrán salarios que verdaderamente valga la pena seguir en la institución o no. ¿Qué dice Lenín Hernández? Y ya estoy recibiendo una comunicación en este momento y ya vamos con la ministra Pilar Garrido. Sí, vamos a ver, desde un punto de vista que nos enfoca la señora ministra, doña Pilar Garrido, nos parece muy interesante buscar la modernización del Estado, buscar la eficiencia, porque de una u otra forma se ha satanizado que el servidor público es ineficiente, cuando de repente son las altas jerarcas los que hacen que las instituciones no caminen como corresponde. Hay de todo, Lenín. Sí, pero en términos generales siempre hay una crítica, ¿verdad? Viene lo otro muy importante, y tiene que ver precisamente con devolverle esa eficiencia al Estado. ¿Y cómo podemos hacerlo? Midiendo precisamente el desempeño de los trabajadores. Y ese es el punto que yo quiero aterrizar. Si este espacio de diálogo versa sobre aspectos técnicos, siento que va a ser de mucho provecho. Pero el problema es cuando se empieza a politizar. ¿A qué me refiero? Acabamos de pasar una reforma tributaria que no va a mejorar las finanzas del Estado, y eso es bien sabido por todos nosotros. Escuchamos de repente a los sindicatos de los empresarios diciendo: hay que meterle más bisturí al gasto, hay que meterle más todavía al tema de empleo público. Entonces ahí empezamos a generar la política y de repente radicalizar las posiciones, y que ayudan muy poco. Entonces el punto importante en todo esto es que si la discusión que se va a abrir va a ser sobre aspectos técnicos, tomando en consideración que esos 14 regímenes salariales hay que ver cada uno por separado para ir unificándolos de repente, ¿verdad?, si es viable, nosotros no habríamos ningún problema en estar en ese espacio de diálogo para efectos de construir. El problema es, repito, cuando de repente los objetivos son otros. Y ya tenemos que ir casi cerrando. Ministra, aquí estoy recibiendo información en este momento, ministra de Planificación Pilar Garrido, que la ANEP está aclarando, y la central de trabajadores Juanito Mora, ¿verdad? Yo creo que lo estoy diciendo bien, aclara que no está en negociaciones con el gobierno, ni con Mideplan, ni con el Ministerio de Trabajo en materia de empleo público, y esgrime una serie de razones. Aparte de lo que usted escuchaba de los dos dirigentes sindicales, hay organizaciones que están manifestando que no están participando de esas negociaciones, y con esto tenemos que ir cerrando. Ministra, ¿cuál es su posición? Sí, no, es cierto, ellos no están participando en este momento, pero la puerta está abierta y esperamos que puedan unirse en algún momento en el proceso de diálogo. Se trabaja con las personas que quieren trabajar en ese proceso, consensuar, recomponer confianzas, y la puerta siempre va a estar abierta para quienes quieran ser parte. Lo otro es diferenciar que no son 14 regímenes salariales, sino 14 regímenes de empleo público, porque el empleo público es más que solo remuneraciones, es más que solo pluses, es cómo seleccionamos a la gente, cómo la reclutamos, cómo la evaluamos, cómo garantizamos que esté motivada, que sea lo más productiva posible, cómo le garantizamos también que pueda capacitarse adecuadamente, es como toda la gestión del talento humano para lograr al final, como bien señalan los colegas, mayor eficiencia y prestar mejores servicios en la administración, que puedan estar alineados a las expectativas de la ciudadanía y poder garantizar mayor bienestar entre todos. Las instituciones son sus funcionarios públicos y sus funcionarias públicas, y aquí lo que queremos es garantizar que podamos movernos hacia mayor excelencia, mayor meritocracia, mayor idoneidad y respeto, porque al final queremos poner en valor lo que significan los funcionarios para las instituciones, para la modernización del Estado y para hacer frente a las grandes transformaciones que tenemos en materia de política pública hacia adelante. Gracias, ministra Pilar Garrido. Gracias al secretario general
de UNDECA, Luis Chavarría, y a Lenín Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, y a ustedes por acompañarnos en este tema. Ya venimos con otro más para que se mantenga con la revista y tiene que ver con la propuesta que ya rechazó, por cierto, la Comisión de Reglamento, de prohibir a los legisladores que modifiquen los proyectos de ley enviados al Congreso por parte del Poder Ejecutivo. Ya venimos con ese debate, con esa discusión aquí en la revista. Quédese con nosotros. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo estoy feliz como todos los días. Me van a amar. Sin secretos con Doris, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. La verdad es que me encanta lo que hago. Entre 1850 y 1910, cerca de 200.000 migrantes afrocaribeños viajaron a Centroamérica provenientes de varias islas del Caribe. En Costa Rica se asentaron en nuestra costa caribeña y en distintas partes del país. Los aportes de esta comunidad marcaron nuestra historia, cultura y economía. Construyendo nuestra nación, a partir de este domingo 10 a las 6:30 de la tarde. Tienes que hacerlo tú. Déjame hablar con mi padre. Tu padre está muerto. Me arrepiento de lo que le hice a Blanca. Yo provoqué el aborto de tu mujer. No vamos a entrar. Promuévete. A las 5:30 de la mañana y a las 8.